Amigos todos, muy buenos días. Continuamos con nuestro programa y dentro de nuestro programa toca ahora la presentación de un amigo de Coparmex que no necesita presentación. Su currículum aparece ya en los programas, pero lo recordamos indudablemente como nuestro exsecretario de Relaciones Exteriores. Don Jorge Castañeda tomará la palabra en su conferencia y, por cierto, debo decirles que acaba de escribir un libro junto con Rubén Aguilar sobre los problemas actuales del narco y la violencia. Y aquí está el libro, lo trajeron para acá para que ustedes puedan verlo y aprovecharlo. Y sin más presentación, el licenciado Jorge Castañeda está con nosotros. Jorge, adelante. Gracias, Alberto, y gracias a todos los amigos de Coparmex por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Durante la época, tanto cuando estuve en Relaciones como después en mi intento de candidatura independiente a la presidencia, Coparmex siempre fue de una gran generosidad en sus apoyos, en su hospitalidad en distintas ciudades de la República. Lo agradezco enormemente, lo recuerdo con mucho afecto y sé que además era un apoyo y una hospitalidad que provenía de afinidades, de acuerdos de fondo sobre las propuestas que Coparmex venía formulando desde años atrás y también propuestas que traté yo de difundir y promulgar durante esa campaña. Lo que quería hacer, a partir de lo que me habían pedido, era compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que viene de aquí al 2012, tanto en materia institucional como también en lo que se refiere a ciertas reformas necesarias, pero sobre todo la idea de que necesitamos un enfoque un poco más holístico, de un todo más ordenado y organizado, de secuencia de ciertas reformas que, como sabemos que no va a ser posible realizarlas en las condiciones actuales del país, conviene entonces ver cómo se puede aprovechar esta segunda mitad del sexenio del presidente Calderón y sobre todo la campaña del 2012 y las elecciones del 2012 para que estas reformas, que creo yo honestamente no va a ser posible realizar ahora, sí puedan realizarse después. Empezaría con el pasado. ¿Qué es lo que realmente sucedió tanto en el 2000 como en el 2006 en nuestro país? Básicamente lo que creo que sucedió fue que en ambos casos, podría hablar con más conocimiento de causa del primero que el segundo, distintos estrategas de los candidatos ganadores y sobre todo los candidatos ganadores de las elecciones presidenciales de ambos años, supieron, para ganar la elección, transformar la elección en una especie de referéndum sobre su persona o sobre un tema muy específico. Con Fox lo que hicimos desde el 99 fue transformar la elección presidencial del 2000 en un referéndum sobre la permanencia del PRI en Los Pinos. Le dijimos al electorado, de algún modo le impusimos al electorado un cambio de pregunta. No piensen ustedes que están votando por PAN, PRI o PRD, no. Tienen que votar a favor de que permanezca el PRI en Los Pinos o a favor de que se vaya el PRI de Los Pinos. Olvídense de Fox, olvídense de La Bastida, olvídense de Cuauhtémoc Cárdenas. Esa es la elección. Y ganamos. Y ganamos en gran medida porque se logró convencer a la ciudadanía de que votara en función de esa pregunta. ¿Qué sucedió en el 2006? Insisto, con menos conocimiento de causa, pero también creo que es bastante evidente. Felipe Calderón y sus estrategas fueron capaces de transformar la elección no en una contienda entre PRI, PAN o PRD,
sino en un referéndum sobre el peligro para México que ellos decían que era el peje. Y lograron transformar la elección en eso, y ganaron, porque hubo más gente que pensó que el peje sí era un peligro para México, que la gente que pensó que no era un peligro para México. Y en ambos casos, entonces, esta estrategia electoral resultó ganadora. Me permito especular, pensar que si no se hubieran adoptado esas tácticas, esas estrategias en ambas elecciones, quién sabe qué hubiera pasado, sobre todo en la segunda, pero en la primera también. Es decir, fue una estrategia electoral ganadora que funcionó. Pero como todas las estrategias, pues tienen el anverso de su medalla, tienen su inconveniente. Y el inconveniente, en ambos casos, ya lo sabemos por la experiencia de Fox de 6 años, pero ya medio sexenio de Calderón también nos permite formarnos una idea. El inconveniente es que la ciudadanía no votó por un programa, no votó por una agenda, no votó por ciertas reformas o continuidades. Votó por algo muy específico porque se le pidió que votara así, no porque se le haya ocurrido a la ciudadanía, sino porque de algún modo, casi, como decía, se le impuso esa pregunta, esa elección. Entonces, ni con Fox ni con Calderón, pero lo digo, insisto, más tranquilo a propósito de Fox, pues sí, se ganó, pero ¿para qué? Pues para sacar al PRI de los Pinos. Y ya. No es poco, ¿eh? Lo que es más, creo que fue muchísimo, muchísimo. Y se hizo sin violencia, sin crisis económica, sin devaluación, sin motines, sin manifestaciones, sin plantones, sin nada. Entonces, no es poco lo que se hizo, pero no es todo lo que se hizo. Y lo que faltó fue justamente una elección programática. Y en el 2006 pasó más o menos lo mismo. Felipe Calderón hizo una excelente campaña negativa contra López Obrador, que funcionó. Hizo una campaña valiente, audaz, sobre sus principales temas de controversia con López Obrador, pero no hizo una campaña programática. La mejor prueba, a propósito del libro sobre el narco, que por cierto es muy barato, 99 pesos, que el eje principal, el centro de su primera mitad de sexenio, que ha sido la lucha o la guerra contra el narco, nunca apareció en la campaña. Yo no voté por una guerra contra el narco, voté por Felipe Calderón y llamé a votar por Felipe Calderón y en lo que pude hacer ayudé a que ganara Felipe Calderón. Pues yo no voté por una guerra contra el narco, tampoco voté en contra de una guerra contra el narco. No voté sobre el narco porque el narco no estuvo presente en la campaña, no fue un tema programático. Y ha sido el tema central del sexenio, quizás cada vez menos, y qué bueno, pero por lo menos hasta hace un par de meses era el tema central del sexenio de Calderón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos un país que ya celebra elecciones democráticas, donde el poder se conquista en las urnas, donde las elecciones son transparentes, son limpias, son equitativas, donde gana el mejor o pierde el peor, como quieran, o ambas cosas, pero todavía no hemos tenido una elección programática en México. Lo que sostengo, y muchos sostenemos, es que es obligatorio, es absolutamente imperativo para el país que el 2012 se convierta en una elección programática. Que la gente vote, que sea un referéndum sobre un programa, sobre lo que los candidatos creen que hay que hacer. Porque si no sucede eso, va a volver a suceder lo del pasado. Y es muy fácil imaginarse cómo se le puede hacer, no tiene ciencia. Para que el PRI no vuelva a Los Pinos, vota PAN o vota PRD. Para no entregarle la presidencia a Televisa, vota PAN, vota PRD.